Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, en el nombre del Señor Jesús, Amén. vamos a iniciar esta clase. Hoy día vamos a hablar de, no sé si se ve ahí ya, o no, no he compartido ahora voy a compartir la diapositiva. Vamos a hablar hoy día, le corresponde la última clase de los credos y sectas. Y nos corresponde hablar, como dice ahí, de los testigos de Jehová, que son muy conocidos a nivel mundial, digamos, porque ¿quién no los conoce? Cuando pasan de a dos en dos, casa por casa, ya sea dos damas o dos varones, o bien una persona mayor con una persona más joven, un varón más joven con un varón mayor, o una dama mayor con una señorita, y así sucesivamente, o a veces pasan de a tres, pero muy rara vez pasan de a uno, por las casas anunciando el reino de Jehová, como dicen ellos, el reino de Jehová. Pero vamos a ver hoy día que se ajusta justamente lo que habíamos visto anteriormente en las otras clases, que su inicio también, como varios credos que tienen su teología errónea, vamos a ver que tuvo un origen también en el siglo XIX. Eh, Generalmente hemos estado, salvo una excepción que fue la masonería, estábamos viendo en forma correlativa, por decirlo así, o bien históricamente, a través del tiempo, desde la más antigua, de las cinco clases, hasta la más reciente, y los testigos de Jehová es posterior a lo que habíamos visto en la clase anterior, que era el mormonismo. Justamente debido a que su fundador, Charles Taze Russell, fundó aproximadamente la... No la fundó como los testigos de Jehová propiamente tal, sino como la Asociación de Estudiantes de la Biblia, también conocido como Russellistas, aunque tenía yo un hermano que es presbítero que decía Russelista, pero nadie le entendía a qué se refería, porque todo el mundo los conoce como testigos de Jehová. Entonces, él fundó, y basándose en algunas personas o creyentes que le indujeron, o no le indujeron, sino que le dieron el pase o la idea de crear una nueva teología. Vamos a ver un poco de su biografía de Charles Taze Russell. Él nació en Texas, Pampa, Texas. Bueno, murió en Pampa, Texas, pero nació en Pensilvania en realidad. Eh, Fue un pastor líder, se le llama pastor, obviamente, o le llaman pastor, le llamaban posterior, ¿cierto?, a la guerra de secesión de Estados Unidos, que es un hito importante. Recordemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se creó antes de la Guerra Civil estadounidense. Y en cambio, los ruselistas o los Testigos de Jehová o la Asociación de Estudiantes de la Biblia se formó a posterior de la Guerra Civil norteamericana. Entonces tenemos que este señor formó por primera vez su asociación porque él creyó, y ahí está el grave error que vamos a analizar, que incurren muchos credos que no sé por qué razón tienen eso. eh, no diría que es algo antropológico o propio del ser humano en un sentido propiamente tal, sino que es algo venido, no sé, de un error quizá diabólico. Él
¿A qué es lo que voy yo? A fijar fechas, fechas de los acontecimientos que están descritos ya sea en el Antiguo Testamento o bien en el Apocalipsis. Es así entonces que este señor, influido por otros estudiantes de la Biblia, de otros credos, ya empezó a mencionar su doctrina y él creyó también que debía fijarse una fecha, fecha para diversas situaciones, por ejemplo, para la venida de Cristo y también para otras situaciones que están descritas en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús entró al santuario, cosa que nadie puede saber a ciencia cierta. Por ejemplo, ellos establecieron con el tiempo y todavía lo sostienen que Jesús entró al santuario a expiar el pecado en 1914, justo cuando inició la Primera Guerra Mundial. Bueno, sigamos entonces analizando un poco lo que son los testigos de Jehová. Tienen una teología unitaria. Obviamente, ellos niegan la Trinidad y obviamente si niegan la Trinidad, por supuesto, dejan a, dejan a la Trinidad como inexistente debido a que no piensan o no creen que el Espíritu Santo es una personalidad o una entidad propia parte de la Trinidad, sino que le llaman activa, la fuerza activa de Dios, o sea, el poder con que se mueve el Padre, principalmente. Entonces tenemos, aparte de eso, que también y como lo vamos a analizar un poquito más detalladamente más adelante, niegan la divinidad de Cristo, niegan la divinidad de Cristo. Es decir, tenemos entonces que Jesucristo no es de origen divino, sino es una criatura, es creada al igual que cualquier ángel del cielo o inclusive nosotros. Por lo cual tenemos entonces que la teología unitaria de los testigos de Jehová es completamente opuesta a la teología del Evangelio o de la Biblia. Obviamente, y si uno le dice, pero usted cómo no cree en la Trinidad, pero si un testigo de Jehová le puede argumentar que la palabra Trinidad no aparece escrita en la Biblia y eso es completamente cierto. Sin embargo, también podemos decir que son tantas las pruebas desde punto de vista bíblico, inclusive de los idiomas originales del griego, que podemos decir con certeza de que sí podríamos ocupar esa palabra como la ocupamos actualmente, como la personalidad del Espíritu Santo que puede ser contristado, que puede ser rechazado, resistido, y con eso se le asigna que tiene una personalidad propia. Y obviamente también hay tanta argumentación, hay tanto respaldo bíblico para asegurar que Jesús no es un superángel, sino un ser eterno, increado, como dice la Confesión de Westminster. Ahora bien, también, a grosso modo, estamos viendo, para iniciar, que ellos tienen su propia versión de la Biblia, como ustedes deben de saber. Yo recuerdo, en paréntesis, que tenía un profesor que ya no está con nosotros, fue ascendido a la gloria, pero decía que él eh, ah, podía debatir, digámoslo así, con los testigos de Jehová, con la propia Biblia de ellos, lo que ya es un poco difícil, debido a que ya lamentablemente contiene errores, errores graves. Uno de los errores más graves que hecha por tabla, hecha por tierra, la divinidad de Cristo es que cuando alguien era sanado por el Señor,
ya sea algún paralítico, como varios casos ocurrían, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, o algún ciego, decía expresamente, ahí dice que le adoraban. En el griego original aparece así. Sin embargo, ellos no dicen le adoraban o se postraban delante de él, sino que dice le rinden homenaje. Y vemos una ostensible diferencia entre adorar a una persona o a un ser que rendirle homenajes. Yo puedo rendirle homenaje a una persona que está en vida, no por eso la voy a adorar y voy a creer que es una persona divina. Entonces tenemos que ya hay mucha distorsión en la Biblia de los testigos de Jehová, pero vamos, sigamos con lo que estamos viendo, que es el desarrollo de la historia de Charles Taylor Russell. Él, lamentablemente, fue criado en una iglesia presbiteriana, se unió a los congregacionalistas y más tarde a los adventistas. O sea, pasó por tres tipos de congregaciones y organizó su primer grupo de estudio en 1870. Entonces, influenciados por Guillermo Miller, adopta método de interpretación profética y fija fechas para la venida de Cristo. Y aquí es donde caen muchos credos religiosos o han caído. Nadie les manda, nadie les ordena, ni la propia Biblia, ni el Señor, es en fijar fechas para la venida de Cristo. Nadie le está pidiendo. Todo lo contrario, el día y la hora, nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús cuando estaba aquí en carne. Entonces, ¿por qué razón hay una tosudez, hay una ignorancia tan grande que ocurrió en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, donde muchas credos y otros más pequeños también, no tan famosos como los testigos de Jehová, como los mormones, etcétera, fijaron fechas para la venida de Cristo, lo que es absurdo y también antibíblico. Pero sigamos. Entonces, en base a esto, a fijar fechas, ya empezamos con un error enorme, lo que constituye una especie de cadena larga, llena de errores, una sucesiva puesta delante de la otra, o bien como varias fichas de dominó, una hace caer a la otra. Entonces tenemos que ellos fijaron fecha para la venida de Cristo en el siglo XIX, en forma espiritual, sí, ahí como que la están arreglando un poco. En 1874 fijaron fechas para la venida de Cristo. Y en 1879 fundó la famosa revista de The Watchtower, es decir, eh, la torre de vigía se traduce a veces, o también más conocido como la atalaya, una palabra de origen árabe, ¿verdad? Que significa una torre de vigía, pues la torre más alta donde se venían los enemigos en el castillo. Entonces se crea la Sociedad de Tratados de la Torre de Vigía con varios nombres posteriores. Fue cambiando de nombre, pero al final prevaleció la de Watchtower, la Sociedad de Tratado de la Torre de Vigía. Bueno, ahora igual se llama así. Es una sociedad y organización con publicación mundial, donde traducen Biblias en diversos idiomas, en muchos idiomas y mucha literatura, donde ellos prestan servicios gratis ad honorem, prestan servicios para que les salga extremadamente barato toda la literatura que ellos entregan o piden una pequeña colaboración. No sé si alguna vez ustedes a mí me han regalado libros de los testigos de Jehová para analizarlos, para estudiarlos, me han regalado Biblias y las tengo en mi colección de religiones y todo eso. Eh, Y a veces, en determinadas ocasiones, piden colaboración, por ejemplo, para entregar la revista El Despertar, que es una revista miscelánea más de cultura general, El Despertar, no sé si la habrá visto alguna vez, y obviamente, la Atalaya, que es más doctrinal, más relacionada con su doctrina, por lo cual tiene mucha literatura,
tienen también mucha literatura apologética que es muy interesante y de la cual yo he estudiado, solamente esa parte apologética. Lo demás que ya empiezan con el asunto de la escatología de ellos es muy confusa en relación o distinta en relación a la doctrina evangélica. Sigamos. Acá tenemos que ya en sus comienzos hubo problemas con el señor Charles Taze Russell, ya que empezó a ofrecer eh, frijoles mileniales y algunos tipos de vegetales o semillas donde vendía, compraba un grano de semilla y empezó a tener problemas legales debido a que obviamente no era cierto ofrecer frijoles mileniales, cosas por el estilo, y engañaba a algunas personas que caían en esta, yo creo que era una especie de estafa en el fondo. Esto está dentro, obviamente no lo menciona a los testigos de Jehová, porque quedaría mal su líder, su fundador, pero si lo buscamos, esto yo lo extraje de la historia secular, es decir, la historia secular, que se supone que es una historia objetiva, sin mayores diferencias para tratar de perjudicar, sino que está dentro de la historia estadounidense. Acá, acá mismo, por ejemplo, habla de que el pastor, eh, el pastor Chester Russell fue arrestado por motivos religiosos. Ya tenía problemas ya, muchos problemas de tipo legales, y acá está el recorte del diario, se fija el recorte del diario donde hablas de que fue arrestado y por diferencias ahí con otras personas y por disturbios también, y disturbios religiosos. Luego tenemos a otro personaje que una vez que ya falleció el fundador, vino un famoso juez, el juez Joseph Rutherford. Fue un prolífico escritor. A él se le debe muchos textos y libros que están hasta el día de hoy de los testigos de Jehová. Yo recuerdo, y, justamente para variar, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo tanta experiencia con tanto? Como había mencionado, en mi hogar había una cierta, mucho deseo de conocer las cosas de otros credos, pero no es que mi madre quisiera conocer a los testigos, mejor dicho, mi abuela había que acompañarla porque era mayor y entonces mi madre la acompañaba y yo también iba acompañando a mi madre a donde los testigos de Jehová. Entonces de niño fui a los testigos de Jehová por un periodo corto de tiempo, gracias a Dios, y pude constatar que son ritos muy, ¿cómo llamarlo? Fríos, ya, esa es la palabra que podríamos utilizar. Son reuniones frías, donde no se ve el gozo de la salvación ahí. No hay gozo de la salvación porque ellos mismos no creen en su propia salvación, es decir, no están seguros de su salvación, que es un punto importante que debemos reforzar a la hora de evangelizar a un testigo de Jehová. Pero bueno, ese fue un paréntesis, después seguimos hablando de este punto. Pero volviendo a este señor, este fue el segundo, el sucesor más importante, el juez Rutherford, era un juez, un abogado que quedó juez, y él escribió más de 100 libros, distribuidos en más de 80 idiomas. Entonces, él ya dijo algo muy importante, relevante, que todas las otras iglesias, menos los testigos de Jehová, son del diablo. Y esto lo sostienen hasta el día de hoy. Obviamente no lo dicen abiertamente, sí, pero ellos lo creen hasta el día de hoy. Sí. Su doctrina es una de las que menos ha cambiado desde sus orígenes. Es algo increíble. ¿Por qué lo digo? Porque de vez en cuando, no todos los años, hago una pequeña revisión de lo que converso yo con los testigos a veces
y hago una pequeña revisión, cómo está la doctrina de ellos y se ha ido modificando, cómo se ha ido modificando, por ejemplo, en cambio, la doctrina de los mormones, que sí ha sufrido modificaciones debido, en el transcurso de los días. Por ejemplo, admiten ya personas de, como habíamos visto anteriormente, afroamericanas, están ya, se dividieron porque ya la mayoría no acepta la poligamia, sino la monogamia. Entonces, han habido cambios doctrinales. En cambio, en el caso de los testigos de Jehová, mm, ha habido muy, si no ninguna, hasta donde yo puedo alcanzo a divisar, cambios doctrinales, es decir, ellos sostienen lo mismo que sostuvieron en el siglo XIX. Por ejemplo, la doctrina del reino espiritual que prohíbe relaciones patrióticas. Ustedes saben, y esto no sé si lo han. Me recuerdo cuando me presenté a hacer el servicio militar, cuando no lo pude hacer por motivo de salud. El capitán en ese momento, el instructor, me acuerdo hace varios años atrás, preguntaba si alguien era testigo de Jehová. No es que lo quisieran hacer daño o hacerle algo malo. Había en el gobierno militar había una orden de que a los testigos de Jehová había que dejarlos tranquilos. ¿Por qué razón? Como me contaba mi abuela, porque ella como ella testigo de Jehová sabía, el general Pinochet tenía un familiar testigo de Jehová. Entonces, como él lo echaba a todos en el mismo saco, por decirlo así, pensaba que todo, que los testigos de Jehová también eran evangélicos, y los testigos de Jehová no saludan a la bandera, no cantan la canción nacional, ni saludan a la bandera. Tuvieron la fortuna, por decirlo así, de que el general Pinochet los dejase tranquilos. A diferencia lo que pasó en Cuba con Fidel Castro, donde le hicieron bastantes vejámenes a los testigos de Jehová, humillaciones muy, muy feas que no da a lugar a contar acá. Entonces vemos que le ha traído en algunas partes, en algunos países le ha traído problemas graves el hecho de no saludar a la bandera del país respectivo y de no cantar la canción nacional. Hermano Sergio Almendra levantó la mano. Proceda, por favor. Sí, profesor Mauricio, a ver, con todo lo que usted está diciendo, la base y el origen de este credo, de esta secta, porque Charles Taze Russell dicen que tenía un pacto con Satanás. ¿Qué hay de cierto eso? El tipo era satánico, tiene que ver con el ocultismo, porque hay algunas corrientes que dicen que no, y que por ahí viene el tema de que aceptan como parte del movimiento cristiano, inclusive, a pesar de que ellos no creen en Cristo, o sea, como Dios. A eso me refiero, profesor. Gracias. Eh, Gracias, mi hermano. Mire, he estudiado los testigos de Jehová por hartos años y no he escuchado nunca que haya habido una especie de pacto diabólico satánico. Lo que sí podríamos decir es que obviamente todas las herejías tienen un origen diabólico, de lo contrario no podrían prevalecer a través del tiempo. ¿Por qué prevalecen muchas veces las herejías? Justamente porque tienen un apoyo diabólico del mundo espiritual. Si nosotros creemos que existe tanta maldad y un error tan acendrado y tan en el tiempo tan permanente, es porque tiene que tener cierto respaldo. Obviamente no es el respaldo de nuestro Dios, sino del enemigo. Pero no he escuchado nunca de eso, de algo esotérico, todo lo contrario. En sus escritos, porque cuando niño vi bastantes libros, ya me llevaba libros, a veces mi abuela me prestaba libros, a veces tenía libros yo mismo, me gustaba mucho sobre la evolución y la creación, que ese sí dejaba más enseñanza, más neutra, por decirlo así. Incluso en varios escritos, por ejemplo, la colección de Atalaya de Despertar de 1979, donde tenía un tomo yo que se lo devolvió una tía testiga de Jehová, ellos hablan expresamente en contra del ocultismo, de la magia negra y todas esas cosas, del vudú, por ejemplo, de Brasil, todo el esoterismo. Incluso
ya llegan a un extremo y ahí estamos en un problema grande. eh, y eso voy a confesarles a propósito, ya que cae esto justamente dentro del tema, le voy a contar una infidencia de mi abuela. Mi abuela paterna, eh, cuando era más joven, mucho más joven, participaba, ya estaba casada, mis padres y mis tíos eran adolescentes o niños quizás. Ella participó en una iglesia pentecostal o empezó a ir a una iglesia pentecostal, pero, y aquí viene el pero grande, que puede marcar, que marcó un hito en su vida, lamentablemente, ella se escandalizó o se asustó al escuchar hablar en lenguas o glosolalia de los hermanos pentecostales. Eso le hizo que no fuese más a la iglesia pentecostal evangélica y lamentablemente aparece en escena un pretendiente de una tía mía que ya falleció lamentablemente este año, eh, y venía con la doctrina Testigos de Jehová. Lo que hay momentos en la vida donde uno tiene un pensamiento erróneo y justamente llega a un pensamiento similar y refuerza ese pensamiento, lo refuerza. Es como si alguien estuviera tramando justamente algo para que me dé la razón. Bueno, justamente lo que ocurrió es que mi abuela, como encontraba que era algo indeseable, que le dio mucho miedo, mucho susto, eso de escuchar hablar en lengua, en otro idioma, los pentecostales, entonces escuchó la doctrina que le traía este tío político que todavía vive, que tiene más de 90 años, y justamente le hablaba en contra de esas cosas que pueden tener un origen diabólico. Es decir, eso es, calza perfectamente con lo que ellos piensan hasta el día de hoy, que l- los dones del Espíritu Santo, todos los dones, sea que creamos o no, porque hay diversos creedores cristianos también, que algunos creen en algunos dones, otros en todos, o en algunos, por ejemplo, algunos creen en las sanidades nomás, algunas iglesias, por ejemplo, de la Alianza Cristiana, otros creen en el don de lengua, pero no creen en las sanidades, otros creen en todos los dones menos el de don de profecía, porque las profecías pasaron, etcétera. Pero para los testigos de Jehová, ninguno de estos dones son de Dios. Entonces, aparte de caer ya en una herejía grande, el negar la deidad de Cristo, estamos también insultando al Espíritu Santo porque estamos diciendo que tiene un origen diabólico. Eso lo sostenía mi abuela. Entonces, obviamente, al encontrar una doctrina que le caía como anillo al dedo o como una mano con un guante, abrazó esta doctrina lamentablemente hasta el día de su muerte. Esto nos deja una enseñanza que tenemos que investigar antes de emitir un juicio. Dentro de mi misma iglesia, corporaciones, tengo familiares que no investigan, sino que llegan y dan su opinión y no tienen la mente abierta. Tenemos que tener la mente abierta para poder investigar y decir si los dones del Espíritu están vigentes hasta el día de hoy, si funcionan, si son de Dios, si traen provecho, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que luego, avanzando, a los otros varones que fueron las cabezas visibles de la iglesia, o mejor dicho, la congregación de los testigos de Jehová, donde se expandió en forma grande, grande. Empezó a crecer, a crecer. Me recuerdo muy bien cuando una tía también que anduvo estudiando en el sur, una tía que falleció hace 5 años atrás más o menos, o más, 7 años. No, cuando vivía en otra casa, cuando era niño, vivía con mis padres. Llegaron unos estudiantes de la Biblia a saludar a mi madre de parte de mi tía que vivía en el sur. Entonces, mi madre no sabía que eran testigos de Jehová.
Después hicimos la relación, claro, ellos se presentan a veces o se presentaban como estudiantes de la Biblia, pero en el fondo es lo mismo, son testigos de Jehová. Entonces, ellos operan ya en muchos países del mundo. Y en cada parte donde ellos tienen sus congregaciones, en la ciudad donde quieren hacer llamar la atención, piden un estadio. No sé si usted lo han visto, piden un estadio o que se lo arrienden, se lo presten y colocan grandes piscinas inflables y bautizan a decenas o cientos de nuevos creyentes que se hacen testigos de Jehová. Los bautizan por inmersión porque por lo menos creen en lo que sucedió con Juan el Bautista y Jesús. Bautizan por inmersión ellos, los testigos de Jehová. Continuando, ustedes seguramente han divisado este tipo de Biblia. Yo tengo estas dos que están atrás. Tengo la negrita, tengo la verdecita. También estas dos últimas acá, las que tienen hay unas Biblias que son de lujo, que son las que están aquí adelante. La Burdeo con la blanca, esa también la regalan, pero tienen que dar una donación, ¿o no? Porque algunas están en creolé. Es decir, se tomaron la molestia. Incluso a la Sociedad Bíblica Chilena le ha costado un montón de tener una Biblia en creolé. Sin embargo, ellos, por tener tanta trabajo gratis, donación de honores de los que trabajan, de los creyentes de ellos que trabajan, entonces todos los costos los abaratan mucho. Entonces tienen muy barato sus Biblias y sus literaturas. ¿Y qué dicen sobre eso, sobre su Biblia? Bueno, que es la Biblia, que esa es la Biblia obviamente, la que está la mejor, que ellos consideran que es la que está correcta, al contrario de los mormones, por lo menos que dicen hasta donde esté traducido correctamente, los que no son fieles a lo que dicen, pero los testigos de Jehová de plano dicen, toda la Biblia están erradas menos la de nosotros. Entonces ellos dicen, bueno, y, y peor aún, como dicen los expertos, tradujeron del hebreo y el griego al inglés y del inglés a los otros idiomas. Es decir, para no errar, según ellos, o no equivocarse, las traducciones traducen todo del inglés a los otros idiomas para sostener su doctrina y no equivocarse. Acá tenemos ya de plano lo que habla sobre la Trinidad, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener muy claro que ahora, por razones de espacio, no puse acá todos los dioses que ellos mencionan, porque ellos mencionan una gran infinidad de dioses. Lo que es cierto que en la antigüedad, en diversas culturas, y la cultura india, mesopotámica, etcétera, fenicia, existían dioses trinos. Entonces, con esto, ellos quieren validar o reafirmar el argumento de que el origen de nuestro credo, de nuestra doctrina de la Trinidad es erróneo. Sin embargo, nosotros tenemos claro que nuestra doctrina o sea, haciendo un estudio profundo de la Biblia, llegamos a la conclusión de que sí es un Dios trino. Ahora, obviamente, y eso que nos quede claro, ¿cierto? Y recordando nuevamente, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero podemos sí asegurar a través de la Biblia y los idiomas originales de que sí existe una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no van a negar la Trinidad? Si Jesucristo para ellos no es divino, es una criatura, y el Espíritu Santo mm, es menos que una persona, no es una persona en el fondo, es una fuerza, es la fuerza activa, es la fuerza que utiliza el Padre para poder utilizar su poder y así obrar en el mundo o para haber creado el universo.
Y aquí tenemos la refutación doctrinal, entre muchas refutaciones, ¿verdad? Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, 1 de Pedro 1:2, cuando usa Elohim, ¿cierto? En Génesis 1:1, habla en plural, ¿verdad? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y etcétera, etcétera. Entonces es interesante, eh, claro, es interesante ver que ellos no hablan, nadie de ellos o ninguno estudió griego, como estudian generalmente los pastores o los estudiantes de la Biblia, de verdad, estudian el griego original. Yo a mí, por ejemplo, yo estoy estudiando una licenciatura, yo tengo que ver griego y lamentablemente tengo que verlo, pero sí, sí es bonito, sí, pero un poco difícil porque por lo menos en el caso personal mío no tengo tanta facilidad para los idiomas como para otras cosas. Pero los testigos de Jehová no conocen el idioma original. Ellos toman todo, o dicho vulgarmente, se tragan todo lo que dicen sus líderes y no analizan mayormente y no buscan en una Biblia, una interlineal, por ejemplo, donde muchas veces habla de Jesús como el Hijo de Dios, que le adoraban, que se postraban delante de él, que el Espíritu Santo se contrista, que es una persona, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchos argumentos para ir en contra de la doctrina de ellos. Por eso la ignorancia es el caldo de cultivo favorito de las personas que lamentablemente caen en esta secta, como en el caso de ese caso que yo les había contado anteriormente de un par de profesores que pasaron de ser pentecostal a testigo de Jehová, y eso me lo relataba un testigo de Jehová muy satisfecho. Claro, la alegría de él era la tristeza mía. Digo yo, ¿cómo es posible que no se tomaron la molestia de estudiar un poco más para ver cómo pasó con los filipenses, para ver si estas cosas eran así? Pero no, no se tomaron la molestia y se hicieron testigos de Jehová. Y bueno, como habíamos dicho, para ellos, y esto parece un chiste, ¿ah? Para nosotros se ve tan ridículo, pero es así, ellos lo sostienen hasta el día de hoy. No ha cambiado, como les decía, no ha cambiado su credo. Para ellos es el arcángel Miguel, no es Dios, es una criatura espiritual creada. Sí, viene, era creada antes de nosotros, antes de los ángeles, pero creada al fin. Por lo tanto, niega su divinidad. Obviamente su encarnación y obviamente su expiación completa. O sea, no es suficiente como doctrina falsa, por supuesto, no es suficiente la doctrina de la expiación donde Él murió una vez y por todos, sino que tiene que basarse también en otra cosa, en las obras, por supuesto, las obras y estar dentro de la congregación. Ahora, yo le había mencionado anteriormente sobre este señor que tiene ciertas similitudes y ciertas diferencias con los testigos de Jehová, Arrio de Alejandría. Eh, Él negaba la naturaleza de Cristo y es parte de este espíritu, fue, se heredó a través de los siglos. Si bien tiene una doctrina un poquito, varía un poquito de los testigos de Jehová, sostiene obviamente lo mismo que los testigos de Jehová, que negaba su naturaleza divina. Vamos más específicamente. Sostiene que Jesucristo no es Dios eterno, ni consustancial con el Padre, sino una criatura espiritual creada por Dios ante todos los tiempos, y eso concuerda con los testigos por lo menos. Ahora, para Arrio, el Hijo tuvo un comienzo y no comparte la misma naturaleza divina del Padre, negándose la Trinidad. Correcto, eso también creen los testigos de Jehová. Y esta doctrina fue condenada en el Concilio de Nicea. Ahora bien,
le dicen arrianos modernos a los testigos de Jehová, como lo había mencionado anteriormente en otras clases, pero también hay eh, algunas diferencias. Por ejemplo, los testigos de Jehová difieren de Arrio en su entendimiento de que el Hijo puede conocer perfectamente al Padre y que Jesús imita las cualidades del Padre a la perfección. Claro, eso es algo bueno, pero no alcanza, no es completo. Claro, puede imitar al Padre, puede conocer al Padre, pero no tiene la misma sustancia que el Padre. O sea, no es eterno, es una criatura, no es divino. Y por lo tanto no merecedor de adoración. ¿Y Arrio qué decía del Espíritu Santo? Lo mismo que los testigos de Jehová. Por eso es interesante ver también la historia, porque uno piensa que son doctrinas nuevas que aparecieron en el siglo XIX. Muchas de estas doctrinas eran muy antiguas. Entonces es una fuerza activa o una energía que no tenía comienzo y que obviamente venía del Padre, adicional. Y los arrianos originales rezaban directamente a Jesús, mientras que los testigos de Jehová solamente oran a Jehová. Eso sí, reconocen que Jesús es el mediador y reconocen que es el Salvador, pero limitado. Recordemos por qué es un Salvador limitado, porque sencillamente no es divino, no hizo el trabajo completo, le faltó algo. ¿Qué le faltó? O mejor dicho, ¿qué nos falta a nosotros? Según ellos, nos falta las obras. Cumplir las obras, ser testigo de Jehová, estar en el redil, en la congregación de los testigos de Jehová, bautizarse por los testigos de Jehová y ir y predicar el reino, como le llaman ellos, anunciar el reino de Jehová. Entonces, por más que digan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y crean eso, nadie viene al Padre sino por mí, es relativo, es relativo. No es perfecto como nosotros creemos. El Espíritu Santo, entonces, como nos quedó claro ya, no es una persona, sino una fuerza activa. Entonces niega su personalidad y obviamente aquí está su refutación. ¿Y qué pasa con la segunda venida? Es un enredo tremendo, pero podemos simplificarla que, según la doctrina antigua, ya Cristo vino en forma invisible en 1874 o según el juez Rutherford en 1914, pero en 1914, como ya se lo había mencionado, entregó, pasó al lugar santísimo ahí y nos redimió en parte en 1914. Entonces tenemos refutación aquí abajo, según la escritura, por supuesto. Recordemos algo muy importante en la base de la hermenéutica, que la hermenéutica nos dice que hay una conexión o articulación entre los textos bíblicos, lo que tienen una unidad, por los cuales podemos refutar todo lo que ellos mencionan y dejarlo al descubierto. Y la salvación, obviamente, como muchas sectas, el común denominador, como le había mencionado anteriormente, la salvación es por obra y pertenece a la organización. O sea, ellos, n- como dice esta fórmula, nosotros, eh, salvación es igual obras, simplificando. Para ellos, obras es igual salvación. Claro, sí, por eso es importante que los testigos de Jehová están con un miedo enorme. Yo recuerdo cuando, volviendo al tema personal, me recuerdo algo gracioso. Eh, Una vez vivíamos en una casa grande
con mis padres, pero la reja de la entrada era una reja de madera, entonces cualquiera podría abrirla con un pestillo. Entonces llegaban, pasaban los testigos de Jehová y golpeaban la puerta de nuestra casa. Yo, en una oportunidad llegó una señora mayor, ya muy mayor, arriba de 70 años quizás, y, y me quería, se notaba que estaba por sus primeras veces hablando y estaba asustada y quería entrar así poniendo, pues, quería entrar a como de lugar a la casa, ¿ah? Entonces yo obviamente fui muy amable, pero justamente mi padre se estaba afeitando y mi padre un hombre alto, con un aspecto severo, tenía una pinta así como de nazi, más o menos rubio, de ojos claros, alto. Entonces se estaba afeitando y se volvió a esta dama y le dijo, ¿ustedes no creen en Jesucristo o algo así? Y la dama se asustó tanto y salió corriendo. Entonces, obviamente que estas personas tienen miedo. Aunque se vea raro, andan con miedo. ¿Por qué andan con miedo? Andan con temor, porque ellos no saben, no creen que son salvos, no están convencidos, no tienen la certeza o la seguridad de salvación que tenemos nosotros. Es algo triste realmente. No tienen la seguridad de salvación. Andan buscando y ganándose la salvación. Cada vez que salen, cada sábado que salen a predicar, a entregar el despertar, la atalaya, a anunciar el reino de Jehová, según ellos, se están ganando, no sé, estrellitas, se están ganando jinetas, peso para la salvación. Entonces ahí tenemos un punto muy importante si alguien se atreve a evangelizarlo, porque también son personas que necesitan la salvación. Y la muerte y el alma, aquí también se parece a algunas otras doctrinas por ahí, que al morir el alma deja de existir hasta la resurrección. O sea, imagínese usted, el alma deja de existir. Se parece al concepto que se tiene de los animalitos, que los teólogos, hasta los teólogos cristianos dicen, el caballo muere, su alma se extingue, o el gatito, el perrito, qué sé yo. Entonces, es como pensar lo mismo el ser humano, nos morimos, nuestra esencia desaparece, desaparece nomás. Y sin embargo, podemos dar fe, yo sé que podamos, así como se testificó que la muerte de Jesús y la resurrección se ratificó por testigo, también podemos testificar nosotros que hemos visto o cristianos han visto cómo la persona, un creyente piadoso o una creyente, muere y una sustancia, no sustancia, una luz asciende, como ha pasado generalmente con algún cristiano por ahí. La esencia se va con el Señor y tenemos una refutación bíblica también, no solamente empírica, sino bíblica. Tenemos las dos pruebas, por lo menos, de que sí, el alma no muere, no se extingue al dejar este cuerpo. Y también algo muy contractual, muy contradictorio, que es las transfusiones de sangre. Se van a lo literal, en algunos aspectos son demasiado literalistas ellos, no entienden que eso de no comer sangre se dictó para los hebreos en esos momentos y para poder también graficar el Señor de que en la sangre estaba la vida y era para expiar los pecados. Entonces, ellos lo toman tan literal que no pueden ponerse sangre para dar vida. De hecho, de mis familiares, algunos estaban enfermos ahí, no se ponen sangre nomás. Pues yo en forma personal me han pedido sangre, yo he dado sangre varias veces, gracias a Dios, y, y me siento bien, me siento contento de haber ayudado y lo hago por amor, motivado por el amor. Entonces, eh,
como dice aquí abajo, dar sangre para salvar vida es amor. Primera Juan 3:16. Entonces, es una doctrina errónea también. Claro, bueno, si es su decisión, nadie los puede obligar en el hospital, pero hay gente que ha muerto, lamentablemente, pudiendo haber vivido por no ponerse sangre. Que trae virus, contagio, obviamente, han ocurrido accidentes, pero no necesariamente es el común denominador, sino que hay que tener cuidado, sí, por supuesto. Y en cuanto al rey, a la vida futura, el reinado futuro, esto sí que no tiene mucha comprensión, porque solamente 144.000 tienen derecho a entrar al cielo, y el resto, o sea, los primeros 144.000, y el resto van a vivir en el paraíso en la tierra. Por eso ustedes van a ver en sus florilegios, tratados, revistas, cómo están aquí de diversos credos y naciones, no, de diversos credos, no, de diversas razas o etnias y naciones, están con los leones, con los corderitos, en un ambiente paradisiaco, ahí, porque están en la tierra, vivirán en la tierra. Entonces, le asignan a los más espirituales, a los 144.000, están arriba. Y esta doctrina sí que es más nueva, ¿ah? Es de 1935, porque a veces las doctrinas no aguantan, digámoslo así, no aguantan un análisis exhaustivo y tienen que modificarla. Entonces, ¿cuál es la refutación? La gran multitud también que está en el cielo. ¿Cuáles son sus métodos? Los conocemos muy bien, predicación casa por casa. Usan una psicología, la psicología de la empatía, donde dicen, ¿qué le parece cómo está todo el mundo? ¿Cómo está la política? ¿Cómo está este mundo, esta vida? ¿Qué le parece aquí el accidente? ¿Qué le parece esto? La tragedia, lo que pasó con el alcalde, lo que pasó con esto, el mundo, ¿cierto que está perdido? Claro, por supuesto, dice la persona. Uy, sí, no sabe lo que me pasó. Y empiezan a conversar. Y como tienen un sermón ya aprendido, entonces entra más o menos fácil a las personas que no tienen mayor conocimiento y lo invitan a sus reuniones, etcétera, etcétera. Y así lo van adoctrinando. Ahora bien, este punto más evangelístico, ¿cómo tratar con los testigos de Jehová? Ellos en otros países, ¿ah? En otras latitudes. Acá los chilenos somos generalmente amables con otros credos religiosos. No he visto yo, no sé si algo del chileno, propio del chileno, o se sabe la ley completa, porque antiguamente, ¿no? Que por supuesto, se perseguía a los evangélicos, que le echaban los caballos encima, antes a los evangélicos que predicaban por primera vez en el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, etcétera. Pero ahora no, ya hay mucha tolerancia, por lo que veo yo, a los credos, diferentes credos. Entonces, en general, la gente trata bien a los testigos de Jehová. Alguien puede por ahí tratarlo mal porque debe estar con sueño, lo despertaron un día sábado, qué sé yo. Pero ellos sí, ellos saben de que históricamente han sido muy maltratados. De hecho, fueron perseguidos hasta por Hitler. Y también tenemos que reconocer, ¿ah? Que históricamente se portaron muy bien, muy valientemente eh, en los campos de concentración. Ellos fueron muy valientes. Ellos tenían una estrella de color púrpura. También tenían su distintivo, por supuesto. Hitler también les puso distintivo a los judíos, a los gitanos, a los testigos de Jehová. Los persiguió también, pero se portaron muy valientemente. Eso hay que reconocerlo, los testigos de Jehová, porque tiene una convicción grande. Entonces ellos están conscientes de que eventualmente los podrían tratar mal. Entonces, lo bueno sería es que si uno quiere, siente de parte del Señor, siente un vivo anhelo, un deseo ferviente, un amor para poder llegar a ellos, hay que ser amable con ellos. Hay que ser amable en oración, por supuesto,
y por supuesto leerles las partes clave, los versículos que no sabemos de memoria. Es increíble que no necesariamente se lo saben ellos, porque ellos se saben otros textos donde tratan de apoyar su doctrina. Por ejemplo, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Eso lo utilizan siempre, que está en el Antiguo Testamento, pero se refería a otra cosa. Pero ellos lo toman como que son ellos los testigos de Jehová. Juan 3:16, por supuesto. Romanos 3:23. Bueno, acá no está Romanos 6:23, Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y así sucesivamente. O sea, nosotros tenemos herramientas para poder llegar a ellos con amor, con un trato amable, con paciencia y oración. ¿Qué más podemos agregar? Tenemos que prepararnos, sí, porque no es llegar y hablar con un testigo de Jehová tampoco. Si bien algunos, porque una vez me tocó hablar con uno que sabía harto. Uno, como se dice en lenguaje vulgar, a uno joven, hace muchos años atrás me lo comí con zapatos. ¿Cómo se dice? Sí, era fácil, pero después me mandaron al más experto, me mandaron a debatir conmigo. O sea, no a pelear, sino a conversar. Bueno, él era. Y ahí me llamó la atención algo, que suavizó su doctrina para poder disfrazarla un poquito y no fuera tan diferente a lo que yo les decía. Entonces también tenemos que ellos pueden entrar a suavizar. Pero si usted tiene en su casa, si va a hacerlo, tiene un interlineal griego, español, o no sé, y darle a entender que la Biblia de ellos no está bien traducida, tiene muchos errores grandes, grandes. Entonces ahí ojalá pudiera llegarse a convencer de que están errados. Entonces podemos concluir que ellos son una secta muy activa, muy activa. Ellos no se detienen para nada, siguen todo el tiempo. Acá en mi ciudad, en el centro, cuando no hace mucho frío ni está lloviendo mucho, o si hace frío igual nomás, o hace mucho calor o hace mucho frío igual. Si llueve mucho no, parece, pero sí están con su carrito, con revistas, seguramente ustedes lo han visto, y tratando de llegar a todas las personas, y hay muchos testigos de Jehová, han crecido mucho por ese mismo trabajo que ellos hacen de dos en dos, que nosotros deberíamos hacer también muchas veces. Entonces, no recordar que ellos no creen en la Trinidad, en la idea de Cristo, salvación, resurrección y escatología distintas. ¿Para qué decir la Navidad y los cumpleaños? Mis abuelos nunca celebraron la Navidad ni los cumpleaños, si bien no nos ordena la Biblia celebrar la Navidad y cumpleaños. Recordemos que ellos dan de argumento que el rey Asuero, no era el rey Asuero, era otro varón. Bueno, también era una fiesta, una celebración del rey Asuero, con Esther y la otra Belsasar, y otra fiesta, todo. Entonces lo atribuyen a cumpleaños, todo, entonces es algo pagano. Los cumpleaños para ellos no se los celebran. Y la Navidad tampoco, porque tiene origen pagano. Es verdad que no es de origen cristiano la Navidad, pero tampoco perjudica y nos hace recordar al Señor Jesús. Todo depende del punto de vista que lo veamos. Aquí también hay una iglesia reformada, me decía un pastor la otra vez, este año, de que ellos tampoco celebran la Navidad porque es antibíblico. Bueno, pero eso para recordar más o menos de que tienen esas cosas, pero hay cosas que son quizás más complicadas, por ejemplo, esto de servicio militar, de saludar a la bandera, cantar la canción nacional. Entonces, eso es muy, muy raro, muy raro. Y eso sería todo por hoy, mis estimados hermanos, eh, a grandes rasgos de los testigos de Era Jehová. raro, ¿no?
Profesor Mauricio, Dígame. ¿ellos se consideran sectas así abiertamente o iglesias? Ellos no se consideran sectas para nada, no se consideran secta, ellos se consideran una congregación y la congregación escogida, donde ellos están en lo correcto y todos los demás están errados. De hecho, hasta los evangélicos están errados, los católicos tienen mucho más y, digamos, tienen, contra el catolicismo tienen mucho más roce, digámoslo así, contrariedades contra los católicos. Y los evangélicos también, por ser, tener cosas que no, según ellos no estamos haciendo bien. Profesor, la última pregunta. ¿Usted cree que, a ver, es nefasto para un evangélico que haya estado practicando la escritura, se convierta a los testigos de Jehová? Porque yo conozco casos que supuestos evangélicos, no sé, hombres que en algún minuto daban cátedra, eh, digamos, estudios bíblicos, ahora son testigos de Jehová. O sea, ¿no considera usted eso? Porque si usted bien dice que ellos saben mucho, pero quizás las escuelas que ellos tienen teológicas son tan fortalecidos que estudian sistemáticamente para poder refutar lo que nosotros creemos. Puede ser uno de los factores porque ellos se consideran iglesia. En realidad, mi estimado, no saben tanto como aparentan. Ellos, por lo menos los que andan en las calles, se aprenden un sermón, un discurso, y lo dicen de memoria. Si usted o alguien utiliza los argumentos bíblicos sólidos, sí que, aunque lo que hemos mencionado aquí mismo, le va a desarmar el sermón, el esquema se lo va a destruir. Eso es una cosa. Segundo, en cuanto, lamentablemente es así, em, una persona que niega, que abraza las doctrinas, o no sabía mucho de las cosas de Dios, una persona que era evangélica y luego se hace testigo de Jehová, me da la impresión de que no sabía o sabía muy poco, casi nada de nuestra fe, porque nuestra fe se basa en cosas fundamentales, la deidad de Cristo, la Trinidad, la resurrección corporal de Cristo, que eso también es un dogma y ellos no, y eso tampoco lo mencioné. La resurrección para ellos es, Jesús no resucitó en cuerpo, en carne. Incluso dice Pablo, el que no cree que Jesús vino en carne sea anatema. Es decir, Jesús no resucitó, sino que se levantó su espíritu, en otras palabras. O sea, es una resurrección rara que creen ellos. Era su espíritu, no era el cuerpo en carne. Recordemos que un espíritu, mismo Jesús dijo. Entonces, es una tremenda contradicción ahí cuando él comió pescados y miel para demostrar que no era un espíritu. Un espíritu, decían los apóstoles ahí, están asustados. No, yo no soy un espíritu, no soy un fantasma. Soy de carne y hueso, soy resucitado en carne y hueso. Entonces, ese es el punto, entre otras cosas. O sea, es una pena, es una ignorancia grande y también una gran pérdida espiritual, porque si no creen, ¿quién va a salvar? ¿Quién le salva entonces? Si no cree que Jesucristo tiene el poder para salvarle, ¿en qué baso mi salvación? ¿En qué baso mi salvación? ¿En las obras? No, no me sirve, ¿cierto? No alcanza, no da. Entonces eso a grandes rasgos podría decirle. Gracias, profesor Mauricio. Claro que sí, tiene toda la razón. Porque este es un tema de creer. Nosotros creemos y llevamos a cabo lo que predicamos, o sea, hacemos lo que practicamos esta doctrina, resurrección, deidad, Trinidad, porque porque yo lo digo con toda abiertamente aquí en este seminario, que conozco personas que fueron evangélicas, imagínense, hermano Mauricio, y que ahora son testigos de Jehová. O sea, ellos entonces no tenían esa confianza en la Trinidad, no tenían estos fundamentos. O sea, no, para ellos, ¿qué es lo que era Dios entonces? O sea, la resurrección que usted dijo recién es algo tan importante para nosotros, tan elemental. La resurrección es algo teológicamente una bendición para nosotros, que lo predicamos siempre. Así es tremendo.
Es terrible, Dios no, Dios no. Muchas gracias, mi hermano Mauricio. Amén.